Una vez más nos volvemos a oír y ver a través de este medio. En este día vamos a dar primero un fraternal agradecimiento al compañero Enrique, porque realmente él me ha apoyado, me ha ayudado en el transcurso de estas clases. Y pues gracias por el apoyo, Enrique. Segundo, en este día vamos a iniciar a dar una clase que es bastante interesante, creo que en el campo de ustedes, que a través de, pues, de datos de clínicos y a través de datos microscópicos, ustedes pueden dilucidar un diagnóstico en que, cierto modo, antiguamente tenía bastante dificultad para hacer el diagnóstico, porque pues no teníamos las técnicas que actualmente se tienen y que son más, en cierto modo, un poquito más seguras, que serían la PCR, la amplificación de la polimerasa, de la cual hoy este tiempo está de moda a través de la detección del COVID, que es una de las tantas que también se utilizan para hacer el diagnóstico de los problemas que tienen que ver con la hemoglobina. Este día vamos a hablar sobre hemoglobinopatías, que es un tema bastante interesante. Siguiente imagen, por favor. Inicialmente, el tema de las hemoglobinopatías, ¿cuál sería el origen o la etiología de este tipo de entidades patológicas? ¿Se dan por defectos o por mutaciones espontáneas? O sea, de repente dentro del código genético, a nuestro organismo en un momento determinado le place por presentar espontáneamente una alteración, ya sea porque viene en el paquete genético o porque nuestros padres nos la han heredado, o porque de repente, espontáneamente, el código genético presenta una alteración y que generalmente es de carácter, como les vuelvo a repetir, hereditario. O sea, que en muchos de los casos tiene que ver con problemas autosómicos recesivos. Recesivos quiere decir que ya vienen desde el momento del nacimiento, o dominantes en cierto modo también, pero que tiene que ver con problemas adquiridos. O sea, ya lo vamos a ver en el tipo de problemas con la hemoglobina. Vuelvo a repetir, lo recesivo es cuando lo autosómico recesivo tiene que ver cuando ya la persona nace con él y que desde el momento de nacimiento, lamentablemente, tiene en su haber esta alteración. O cuando es autosómico dominante, cuando en el transcurso de la vida, por una X razón, se presenta. Y que tiene que ver en las cadenas de la molécula de la hemoglobina. Ahora, tenemos que saber en sí qué es una mutación. Es una alteración o cambio en la información genética en el genotipo. Genotipos tiene que ver con la malformación estructural del gen, y que específicamente de un ser vivo, y que por lo tanto va a producir un cambio en las características de este. Ahora, nos interesa conocer, yo me imagino que en bioquímica ya tienen que haber hablado un poquito de esto, pero que definitivamente aquí el protagonista es la hemoglobina, que es una proteína que forma parte de los glóbulos rojos y se encarga principalmente en el transporte del oxígeno. O sea, ahí tiene que ver el problema. En el transporte, independientemente el diagnóstico el cual se va a tratar, el problema tiene que ver en el transporte del oxígeno. Y que al mismo tiempo esta misma estructura tiene dos cadenas polipeptídicas. O sea, ya ustedes las verán, donde un par de esta está formada por cadenas alfa y por cadenas beta. O sea, en ambos extremos, ya vamos a ver en la imagen, se verá de que la hemoglobina tiene, pues, de una manera estructural, esto a través de citometría de flujo, que se ha determinado la estructura tal como la vemos actualmente. Ahora, también la hemoglobina tiene algo dentro de su estructura, tiene un componente, un grupo M, que es el responsable del color rojo de la sangre. O sea que la sangre pues es tal cual porque tiene un pigmento que se llama M, que es el que le da pues el color que él tiene. Y al mismo tiempo contiene hierro y un anillo de porfirina, donde es el centro donde se encuentra el átomo de hierro, lo cual hace que sea una estructura altamente, o sea, fija. Pero debido a estos trastornos que ahora vamos a hablar,
hay trastornos estructurales que hacen de que existan anormalidades. Ahora, el grupo EGEM es liberado en la lisis de la eritropoyetina. O sea, aquí hay el grupo EN, del cual estamos hablando, existen problemas de lisis. Lisis quiere decir rompimiento, desquebrajamiento eritrocitario para obtener la bilirrubina no conjugada o indirecta. Aquí quiere decir lo siguiente. En las clases anteriores yo les he comentado de que hay unas anemias que tienen mucho que ver con las anemias hemolíticas, que una de las tantas alteraciones que primeramente aparecen como síntomas característicos es la ictericia. La ictericia tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir, que hay una lisis, hay un rompimiento, un desquebrajamiento del grupo EN, lo cual provoca que haya una lisis constante, haya ¿cómo le diría? Un periodo más corto de acuérdese de que los hematíes tienen un tiempo limitado de 120 días, una muerte celular programada ya establecida, y anticipadamente esto sucede. Y cuando esto se lleva a cabo, curiosamente aparece el tema de la ictericia, la esplenomegalia, etc. Siguiente imagen, por favor. Ya ustedes verán ahora esta imagen es bien característica, en donde vemos que todo esto, lo que ustedes están viendo, es una estructura de la hemoglobina. Evidentemente tiene unas cadenas polipeptídicas, todo este conglomerado, así como en forma de engranaje, que son cadenas polipeptídicas, son aminoácidos, que lateralmente, de una manera helicoidal, vemos que en la parte inferior de derecha a izquierda tenemos la cadena alfa 1 y la cadena alfa 2, y en la parte superior beta 1 y beta 2. Esta es la manera no hablemos de microscópica, sino que es una ultraestructura, que esto a simple vista no lo veremos, sino que es a través de ya hoy en este tiempo la típica prueba de la PCR. Aquí lo que tenemos es nada más la manera correcta estructuralmente de lo que sería la hemoglobina. Siguiente imagen. Se le conoce como hemoglobinopatías a aquellas enfermedades producidas por alteración de la hemoglobina. O sea, desde el momento que empecemos a hablar de hemoglobina desde el punto de vista patológico, ustedes tienen que recordar que el trastorno predominante es problemas con el oxígeno. Problemas con el oxígeno. Siguiente imagen. Las hemoglobinopatías estructurales, que son las que tienen que ver con la estructura que acabamos de ver, tiene que ver con lo siguiente, que la patología más conocida de este grupo es la hemoglobinopatía S. O sea, tiene que ver que la morfología que adopta esta es como una hoz o una S, o también la de pranocitosis o anemia de células falciformes, que es la manera microscópica tal como la vamos a ver posteriormente. O sea, que dentro del contexto de lo que sería la historia clínica, trastornos, y acuérdense que estuvimos hablando en la clase anterior que muchas de estas alteraciones patológicas tienen mucho que ver cuando, aparte de que el hematíe tiende a tener una morfología totalmente diferente, existen problemas de trombosis. O sea, en estos casos hay que tener mucho que ver, tener pendiente problemas coagulativos que tienden a existir por la manera de cómo se va adoptando la forma del hematíe. Ahora, en este tipo de trastornos que ahora les menciono, por ejemplo, se debe específicamente a la sustitución del ácido glutámico por la valina o un aminoácido específico en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Este cambio de aminoácido se lleva a la formación de la hemoglobina S. O sea, la hemoglobina S, que es la forma que adopta la morfología dentro de esta estructura, que es inestable. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, tenemos una hemoglobinopatía S, es porque existe una inestabilidad en la estructura propia, lo cual condiciona que no va a producir una función adecuada. Ahora, esa es por una parte cuando tiene que ver con la hemoglobinopatía de tipo S.
Ahora, el acúmulo de polímeros de HS, de este tipo de hemoglobinopatía, en el interior de la hematía y su posterior precipitación hacen que éste pierda elasticidad y que adquiere una forma característica de oso. O sea, es la manera de cómo no solamente lo veremos con la imagen anterior, sino que va a haber un cambio morfológico evidente. Ahora, en el caso, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? ¿Cómo van a ustedes que estar pendientes de los... O sea, ustedes van a recibir una petición en donde probablemente se hable de anemia, el paciente, la edad, la ubicación, y si ustedes ven que de repente el paciente tiene una clínica variablemente de formas asintomáticas, que en muchos de los casos puede que sea así, rasgos falciformes, o sea, que si de repente ustedes sospechan una anemia, pero que no es tan, evidentemente la persona es pálida, tiene una anemia, pero que los rasgos no son tan, como diría, con mucha manifestación, asintomáticos. Hay que pensar en los rasgos falciformes y que en los casos severos, homocigotos, se caracteriza por síndromes anémicos, fenómenos de oclusión vascular o infecciones a repetición por hipoesplenismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Homocigóticos son aquellas personas que no tienen mucho que ver con gemelos, o sea, que no son gemelos y que por el cuadro microscópico que presenta o que estructura este tipo de hemoglobina, vamos a tener problemas vasculares y de infección. ¿Esto a qué se debe? Primero, que hay un problema vascular. No sé si ustedes se recuerdan cuando hablamos en fisiopatología de la tríada de Virchow. La tríada de Virchow tiene mucho que ver y en el sentido que este tipo de hematíes se enfrentan a una lesión endotelial, a una hipercoagulabilidad y a una éstasis sanguínea, lo cual condiciona esto. Ahora, que existan infecciones es lógico porque en estos casos el nivel de inmunidad o la capacidad para defenderse de problemas patológicos, estos pacientes constantemente tienen problemas de infecciones a repetición. En el caso, por ejemplo, en estos casos aquí documentados, es a nivel de problemas respiratorios, o sea que nos va a llamar la atención ya cuando existen este tipo de alteraciones de hemoglobina, tipo alteración o afectación S, problemas vasculares o infecciones a repetición. Ahí es cuando tenemos que tener la atención máxima para pensar que estamos dentro del contexto de una hemoglobina tipo S. Siguiente imagen. Ahora, también, aparte de la hemoglobina S, que es una de las problemas de inestabilidad de estructura, podemos tener también las talasemias. Este grupo se diferencia del anterior en que la estructura de las cadenas de globina es normal, pero existe un defecto hereditario en donde vamos a tener una síntesis adecuada en alguna de ellas, ya sea en la transcripción, maduración o transducción del ARN mensajero. ¿Qué quiere decir? O sea, que aquí vamos a tener problemas tanto en la calidad tanto en la cantidad o cualidad de la estructura. O sea, ahí está el problema, que la hemoglobina va a tener alteraciones tanto en la transcripción, tanto en la maduración o en la transducción. Podemos hablar, por ejemplo, la falta de maduración de la hemoglobina o la transcripción es la transposición incorrecta podemos decir en el caso de que a veces, si al principio vimos que en la parte inferior tenemos la cadena alfa y arriba tenemos la cadena beta. Probablemente están invertidas y provocan inestabilidad. Ahora, también en este caso existen dos grupos de talasemias en función del déficit de la cadena globina que pueden ser talasemias alfa, el déficit de la alfa, y las talasemias déficit de cadena beta. O sea, es la transposición. O sea, si ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes vieron que en la parte inferior están las cadenas alfa y en la arriba superior es la beta, probablemente se invierten y provoca problemas que ya se manifiestan
que lo más frecuente tiene que ver con problemas de transferencia de oxígeno, infecciones y problemas vasculares. Siguiente imagen. Y podemos, aparte de las talasemias, o sea, volverles a repetir que dentro del contexto de los problemas de la hemoglobina, una hemoglobinopatía es la S, las talasemias o la apariencia falciforme, y la tercera sería la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. En este caso, por ejemplo, hallazgos muy poco frecuentes que se caracterizan por la síntesis ininterrumpida de concentraciones altas de esta hemoglobina en la edad adulta no son detectables efectos nocivos, incluso cuando toda la hemoglobina producida es fetal. O sea, esto se da, por ejemplo, cuando no existe una maduración adecuada y condiciona a que pues haya inmadurez. El problema en este tipo de hemoglobina es que a posterior pueden surgir situaciones de inestabilidad de la maduración de las tres series sanguíneas que condicionen hasta cierto modo poder aparecer leucemias a largo plazo. Siguiente imagen. En cuanto a la anterior, son hemoglobinopatías adquiridas. No sé, ya con las cuales las tres anteriores tienen que ver con las que ustedes ya vienen desde el nacimiento. Y ahora podemos tener también hemoglobinopatías adquiridas. ¿Cuáles son estas? Siguiente imagen. Tenemos tres variables. Lo que son la metahemoglobina, que se genera por la oxidación del hierro del grupo hemo, pasando del estado ferroso al estado férrico. En este caso, aquí lo que tiene es una afinidad tan alta por el oxígeno que prácticamente no libera nada a los tejidos, y lo que provoca que las concentraciones superiores del 50 al 60% suelen ser letales. O sea, el problema acá es que si, un ejemplo típico, en las nurserías, en los lugares en donde están los neonatos, en donde si llegara a existir un exceso de oxigenación en un recién nacido, puede llegar a provocar lo que ahora estamos leyendo en esta imagen. Lo que va a provocar se debe sospecharse en pacientes con hipoxia tisular, o sea, con coloración azulada parda similar a la cianosis y con una presión de oxígeno suficientemente alta como para que la hemoglobina estuviera saturada por completa de oxígeno. O sea, un ejemplo típico es aquellos niños que que son prematuros, que están recibiendo altas concentraciones de oxígenos y que posterior, ya cuando se les da el alta, cuando ya están estabilizados, llegan a padecer problemas que han tenido procesos prolongados de oxigenación. Un ejemplo típico, hay personajes en este tiempo que nacieron prematuros y padecieron excesivas concentraciones de oxígeno y llegaron a tener problemas con este tipo de hemoglobina. Un ejemplo típico, un cantante que ustedes conocerán, Stevie Wonder. Stevie Wonder padeció esta situación que llegó a provocarle, por la inmadurez de él, este tipo de lesión a posterior en el caso de una hemoglobina, cuando tiene que ser desde el punto de vista adquirido. Hay una inestabilidad. Siguiente imagen. La sulfohemoglobina. Ahora, ya es otra entidad. Se produce cuando la hemoglobina se combina con ácido sulfhídrico presente en algunos fármacos como las sulfonamidas, acetanidil. Un ejemplo, el trimetoprim sulfametoxazol. El trimetoprim sulfametoxazol son sulfas que habitualmente se ocupan para infecciones de vías urinarias, para trastornos infecciosos. El problema es que este complejo es ineficaz para el transporte de oxígeno, presentando una afinidad al 100% veces menor que la hemoglobina. O sea, que este tipo de medicamentos pueden llegar a suscitar un daño adquirido a nivel de la hemoglobina. Ya no solamente tendríamos una alteración, o sea, por las hemoglobinopatías anteriores, sino que ahora de una manera adquirida.
O sea, a la hora de que ustedes reciban una petición clínica, una petición donde exista el componente de anemia, pero que también tengan la edad, tengan antecedentes, por ejemplo, problemas de trombosis, de ictericia, etcétera, ustedes tienen que ir relacionando. Y si hay antecedentes de sulfonamidas, trimetoprim, sulfamethoxazol, agregar este tipo de antecedentes. Siguiente imagen. Tenemos la carboxihemoglobina. Pues, ¿cómo más o menos tener esta idea clara para que ustedes en un momento dado estén en un hospital y reciban este tipo de entidad? O sea, un ejemplo, o creo que antes de entrar al tema, una persona que tenga la intención de suicidarse, curiosamente la carboxihemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona tiene intenciones de suicidarse y se expone a altas concentraciones de monóxido de carbono, este hemoglobina tiene mayor capacidad que lo normal del oxígeno, lo cual condiciona de que el nivel de intoxicación, como es, o sea, pónganse a que alguien esté dentro de un autobús o este motor del autobús esté ejerciendo gran combustión de CO2 o monóxido de carbono, va a ser capaz de intoxicar debido a que la carboxihemoglobina tiene mayor afinidad. Ahora, acá, por definición, el monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina unas 250 veces mayor que el oxígeno normalmente, por lo cual les estoy diciendo. Aquí, cuando el CO se combina con la hemoglobina, se forma carboxihemoglobina o CO2HB. O sea, es la manera como una hemoglobinopatía adquirida puede llegar a provocar situaciones catastróficas. No necesariamente tiene que ver con problemas ya que hacen que la persona nazca con ellos. Cuando se sospecha por intoxicación por esta entidad, resulta esencial alejar a la persona de la fuente productora de este gas o de esta combustión. Al exponer al afectado a una atmósfera con una concentración habitual de oxígeno, este empieza a sustituir el CO2 de la hemoglobina por niveles de CO que descienden lentamente, que puede ser en un periodo de 2 a 5 horas. O sea, que para que exista un restablecimiento de lo normal, tiene que pasar un periodo para poder volver al estado normal, siempre que exista alejar el tóxico que esté afectando. Si se administra oxígeno al 10%, la velocidad de recambio puede aumentar hasta 4 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que en estos casos, cuando la carboxihemoglobina, que sería una alteración propia de la hemoglobina, el que se aporte una cantidad pues suficiente, hay un restablecimiento y la hemoglobina vuelve a su estado original del principio. Siguiente imagen. Esta imagen que ustedes están viendo acá es uno de los tantos elementos importantes que pueda tener un problema a nivel de... O sea, no tanto, aquí ponemos el ejemplo de una talasemia, célula falciforme, que por cierto, cuando ustedes tengan un cuadro clínico y sospechen un problema de una hemoglobinopatía, que se les venga más frecuentemente a su mente que pueda ser un problema de una talasemia, una célula, una disposición falciforme. ¿Qué es lo que vamos a tener pues a nivel vascular? Aquí lo que tenemos es la porción transversal o perfil de un vaso sanguíneo. Lo que vemos es una oclusión al lado de la bifurcación de la derecha. Vemos que los glóbulos rojos aparentemente hay normales, pero hay unos, si ustedes ven, ahí hay como que si fuera en renacuajo. Hay unas células en unas hematías así alargados como en canoas, que es la disposición morfológica que tiende a adoptar este tipo de hematíes debido a alteraciones de la hemoglobina, lo cual va a provocar esfacelamiento, rasgadura del endotelio, lo cual va a provocar lo que ustedes están viendo, una agregación coagulativa, que tiene que ver con lo que ya les mencioné al principio de la tríade de Virchow, condicionando a problemas de obstrucción, de necrosis, de hipopsia,
y al final podemos llegar a tener cuadros de múltiples hematomas, moretes. Es por eso que cuando ustedes tengan en estos casos es la llamativa de tener hematomas, hemorragia subcutánea, y al mismo tiempo acuérdense de que en este tipo de alteraciones la apoptosis de los glóbulos blancos o sea, habitualmente son 120 días, pero en estos casos el reciclaje es tan rápido y tan corto de tiempo que a veces hace de que no maduren adecuadamente y los hematíes se comiencen a destruir, hay lisis, y lo cual condiciona a que la bilirrubina no se conjugue y llegue directamente a formar lo que sería esa coloración amarillenta que vamos a ver en las mucosas y en la piel llamada ictericia. Siguiente imagen. Así de manera muy general, aunque también predominantemente la talasemia, piensen que, aparte de la hemoglobina S, que también es frecuente, vamos a tener una serie de síntomas y signos. Habitualmente, en el caso de la anemia falciforme, pueden desarrollarse ictericia, que es un trastorno provocado por la elevada tasa de descomposición de glóbulos rojos que se caracteriza por en la piel y en la mucosa de los ojos, que adquieren una coloración amarillenta. En este caso también pueden haber episodios agudos de fuertes dolores en el pecho, estómago, piernas, brazos, en diferentes partes del cuerpo, y que esto se debe normalmente a que existen glóbulos rojos anormoides. Vuelvo a hablar el tema de la obstrucción del riego sanguíneo, y esto pues lógicamente va a provocar un decaimiento, cansancio para el movimiento de los miembros, o sea, el que haya problemas de mala circulación que hasta llegar a una trombosis. Al mismo tiempo va a existir una disminución de la capacidad inmunitaria, en donde vamos a ver a pacientes sufriendo de problemas descompensativos de la inmunidad, o sea, infecciones de vías urinarias a repetición, infección de vías respiratorias a repetición, o sea, y si aparte es una persona desnutrida, va a ser mucho mayor, y que en muchos de los casos van a tener trasfondo del crecimiento retardado. Episodios pues de dolor por las mismas condiciones dependiendo de la evolución, y también vamos a tener dolores que tienen que ver con las articulaciones, problemas específicos ya cuando por ejemplo vamos de lo específico a lo general, puede ser local o dependiendo de la intensidad o la evolución puede ser pues más agresivo. Siguiente imagen. ¿Cómo vamos a diagnosticar una hemoglobinopatía? Siguiente imagen. Hay tres elementos, pero ahora, a continuación se describen con detalle las principales pruebas analíticas disponibles en el contexto de esta entidad para el cribado y diagnóstico de las hemoglobinopatías. En ocasiones, el diagnóstico definitivo requiere la confirmación mediante uso de técnicas moleculares. O sea, actualmente ya no solamente tenemos la historia clínica, tenemos el microscopio, tenemos la tinción de Bright, tenemos si podemos hacer técnicas específicas, pero las técnicas moleculares nos van a permitir dar el diagnóstico mucho más oportuno. También podemos tener algunas técnicas utilizadas como la PCR, con enzimas de restricción, también sort the blood o secuenciación del DNA. Son técnicas que son mucho más específicas y que nos va a permitir un diagnóstico más certero. Es necesario recordar la identificación correcta de una variante de hemoglobina que se ocupan, o sea, para poder dar el diagnóstico tenemos que hacer uso de guías internacionales que recomiendan el uso no solamente de una prueba, sino de varias, y dependiendo de estas entidades, dar el diagnóstico. Por ejemplo, en España, en Europa, las talasemias, las hemoglobinopatías, es el pan de cada día. Entonces, tienen una experiencia tan grande que nos permiten saber cuáles son el diagnóstico más oportuno, las técnicas más precisas para dar el diagnóstico, y no solamente
el hemograma, sino que también unido a varias técnicas para dar un diagnóstico definitivo. Siguiente imagen. El hemograma. Aquí la cuestión es la determinación del hemograma. Es una de las pruebas de laboratorio que tiene mayor demanda, siendo fundamental en la sospecha inicial de una talasemia, que es lo más frecuente. Las talasemias se caracterizan por presentar una microcitosis, el valor corpuscular medio de abajo del 80, con hipocromía abajo del HCM abajo de 27, y en ocasiones aumento del número de hematíes por compensación. O sea, quiere decir que aquí, en estos casos de este tipo de hemoglobinopatía, lo que vamos a ver es una compensación o lo que llamaríamos también una hemoconcentración. Va a haber un cierto grado de metaplasia, o sea, una compensación debido a la alteración. Y en muchos de los casos el primer paso es realizar el diagnóstico diferencial con anemia ferropénica, también microcítica o hipocrómica. O sea que a la hora de ver una talasemia tenemos que tener la idea pendiente de que puede ser el diagnóstico diferencial con la que habitualmente conocemos que es una anemia ferropénica. Siguiente imagen. Aparte del hemograma, aparte de la PCR o técnicas moleculares, también tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, que es una técnica de alta capacidad de intercambio iónico. Es una técnica rápida, precisa y reproducible para la detección de diferentes fracciones de hemoglobina humanas. En cierto modo, es una técnica molecular, es la amplificación del ADN para determinar en sí, en base aquí lo que se pretende es utilizar diferentes respuestas positivas comparándolas al caso problema. Y así vamos a determinar qué tipo de hemoglobina es la que está alterando. O sea, aquí el hemograma nos va a determinar, nos vamos a sospechar, y ya las técnicas que ahora comento son las que nos van a confirmar el diagnóstico definitivo. Y evidentemente, pues, la histología o la citología de cada célula. Siguiente imagen. Ahora quiero que nos vayamos Enrique, le dije en el atlas, en la fotografía 16 y 17. Ok, permítame, doctor. Muy amable, gracias. Quiero que tengan en consideración que lógicamente cuando nos enfrentamos a una anemia, pues vamos a ver, pues evidentemente hallazgos típicos de una anemia, aún la célula va a estar escasamente teñida. O sea, si una célula está extremadamente oxigenada, pues lógicamente vamos a tener un color, un normocolor, pero si hay una oxigenación escasa, pues va a haber pues un color muy tenue. Pero que acuérdense que en la concavidad que presenta un hematíe o también la ausencia de un núcleo, y pues evidentemente que pues aparte de que tenga un periodo de 120 días, veremos que normalmente en las hemoglobinopatías vamos a ver unas células casi como una apariencia navicular, unas células así como en renacuajo, ya ustedes las verán, que evidentemente es un diagnóstico casi que diríamos llama mucho la atención. Entonces son rasgos que hay que tomar en consideración. La disposición que adopten estas células que ya están dañadas, que pues se reciclan, o sea que son inmaduras, que no alcanzan a llegar a la maduración total, tornan una forma que hacen que el endotelio adyacente se dañe. Y es la manera de cómo se les presenta, que al final pueden haber problemas de trastornos de obstrucción, daño del endotelio, y al final vamos a tener independientemente, óigase bien, aquí solamente el diagnóstico, casi diríamos, es lo que va a cambiar, el nombre, pero que los hallazgos van a ser casi diríamos los mismos.
el daño de la oclusión, de la lesión endotelial, de la trombosis, de la irrigación inadecuada, de la falta de oxigenación, va a ser la misma. Entonces, el diagnóstico, el hemograma, pero que tiene que ir unido, si es posible, a biología molecular. Esa es la idea. ¿Ya tiene la imagen casi? ¿Qué imagen dijo, doctor? Es el 16-17. Este es un atlas que yo creo que sería muy bien que, aparte de las imágenes que ya se ven, está muy bonito para que ustedes lo puedan compartir y ver otras imágenes de otros temas. Esa la quiero ver. Ya aquí miren, aquí dice, se observan múltiples de pranocitos. O sea, hipocromía, un normoblasto ortocromático. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Esta es una anemia falciforme. Vemos que, pues, hay dos tipos de... Lo que vemos ahí, por ejemplo, casi en medio, vemos un linfocito. Vemos un linfocito que es una célula azulada o diríamos morada. ¿Va? Eso ahí es una célula que habitualmente podemos tener en el torrente. Y arriba a la derecha, casi diríamos a las 2 de la tarde, vemos ahí una célula, un monocito. O sea, vemos un monocito y vemos un linfocito. Va, muy bien. Pero de ahí vemos una serie de células que son hematíes. Solo que curiosamente el hematíe tiene diferentes formas. Hay unos hematíes que todavía terminan siendo aparentemente normales. Por ejemplo, los que están un poquito más globuloides, que tienen así una como mancha blanquecina en el centro. Pero si ustedes empiezan a ver, hay muchos de ellos que el tamaño comienza a disminuir, como que perdiendo forma y se empiezan a plegar. Y de ahí comenzamos a ver hematíes alargados, fusiformes, con una disposición totalmente correspondiente a ya esto, en este caso, un problema de hemoglobina correspondiente a una talasemia. Típica, ¿por qué? Porque la morfología del hematía tiende a ser alargado, y este es el condicionante que a posterior, por la misma morfología que adopte esta célula, termina dañando en el torrente sanguíneo las paredes vasculares. O sea, aquí, o sea, no es lo mismo que, o sea, la resistencia vascular, hay una resistencia. La resistencia es la capacidad que ocupa una estructura para vencer la corriente sanguínea. O sea, si la forma de un órgano facilita a que la corriente sanguínea pueda fluir adecuadamente, no va a haber mayor problema. Pero si esta fuerza de resistencia es mucho más, con mayor, superior a lo normal, lo que va a suceder, estas imágenes que vemos acá, así como en canoa o alargadas, que son las células típicas de una hemoglobinopatía, van a condicionar a largo plazo problemas vasculares. O sea, que aquí lo que tenemos es un problema de una talasemia. Aquí lo que ustedes hacen es hacer un diagnóstico microscópico. O sea, ustedes van a empezar a decir, tengo este tipo de células, tengo un monocito, tengo un linfocito, tengo hematíes que aparentemente normales en tanto porcentaje, pero que encuentro también tantos hematíes con este tipo de morfología, que cada forma tiene su diagnóstico y nombre. Siguiente imagen. La siguiente imagen que sigue, Enrique. Miren que aquí evidentemente el problema es mucho más llamativo. Si ustedes ven que las células que predominantemente llaman la atención son esas células naviculares, esas células alargadas. Ahí evidentemente vemos que pues es una anemia de células falciformes. También hay dentro del contexto de ese tipo de anemias, también podemos entender hemoglobinopatía H, hemoglobina con alteraciones de la hemoglobina S.
por sustitución del ácido glutámico, en este caso que ya lo hemos comentado. Se observa anisocitosis, anisocromía, vasofilia difusa, hipercromasia, poilocitosis, eritrosis, diferentes alteraciones que llaman la atención. O sea, con solo el hecho de que ustedes vean esta imagen, se darán cuenta que la misma morfología que adoptan los hematíes, lógicamente van a provocar el aumento de la resistencia y lógicamente los daños y el comienzo de los síntomas y signos en este tipo de entidad patológica. Es nada más para que ustedes cuando vean bajo el microscopio y vean este tipo de alteraciones, aparte que ya tienen que mandar una muestra para PCR o ampliar el diagnóstico, recordar esta imagen para poder hacer diagnóstico de una hemoglobinopatía. Nada más, esto es lo que les traía, espero que más o menos me hayan entendido. Si hay alguna pregunta, pues encantado. ¿Alguna pregunta, chicos? Así no, nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora. A comentarles que en el campus virtual, en la porción de su materia de diagnóstico hematológico, he subido bastante bibliografía para que quien tenga interés puede meterse. Hay varios documentos, atlas, hay un manual comparativo de todas las alteraciones hematológicas muy bonita, que creo que también lo pueden